misterios vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu Iglesia el Espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior, que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agite allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Todos. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Todos. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo Dios en medio, no vacila. Dios lo socorre en el lugar de aurora. Todos. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace la tierra. Todos. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor.
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a todos los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Los discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la consagración, el día de la dedicación de San Juan de Letrán, de Roma, y celebramos las 4 basílicas mayores de la cristiandad porque digamos, que son símbolos de lo que debemos de ser en el futuro. Ahora os lo explico. Mirad, hay 3 templos importantes en la Iglesia. El más importante de todos no es un templo físico como este, que se puede tocar, que hay puertas y que hay que restaurar de vez en cuando. No. El templo más importante es el templo que formamos todos los cristianos. Todos los cristianos somos una piedra cada uno de un templo inmenso que es la Iglesia católica en general, que formamos todos un templo donde habita Dios y cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese templo de Dios. Después está el segundo templo más importante, que es el templo que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu, habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, tenemos a Dios dentro de nosotros. Y después están los templos así, de piedra, como estos, de piedra o de cualquier material, donde nos reunimos con Dios, nos reunimos con los hermanos y nos reunimos con Dios. Por eso cuando celebramos la dedicación de una iglesia como San Juan de Letrán, que tiene además un extra porque es la catedral del Papa, allí es donde está la sede episcopal del Papa. Pues cuando celebramos esta iglesia, que fue la primera basílica de la cristiandad, fue San Juan de Letrán. Constantino, el emperador Constantino, mandó construir esta iglesia para que fuera, que no es que la construyera, ya existía, pero digamos que la remozó, la hizo más grande, la arregló para que fuera templo de los cristianos, la sede de los obispos de Roma. Y después hizo también San Pedro, el mismo emperador hizo también San Pedro. Pero San Pedro no se dedicó, hasta muchos años después, para el culto. Ahí no se hacía misa y esas cosas. Ahí era para albergar la tumba de Pedro. Era como una especie de capilla funeraria de Pedro, ¿no? En estos días, cuando celebramos las dedicaciones de las basílicas, tenemos que acordarnos que lo primero que tenemos que restaurar no son nuestros templos físicos, los de piedra. Lo primero que tenemos que restaurar es el templo que formamos todos los cristianos. Y para eso tenemos que restaurar cada una de las piedras individualmente. Estos lugares, como dice el Papa Francisco, son hospitales de pecadores. Aquí venimos a reunirnos los cristianos y a fuerza de reunirnos, de rezar y de meter la pata y volver otra vez a empezar
y de seguirla y de hacer el culto que hacemos aquí, las oraciones que hacemos aquí durante muchos años, al final los templos individuales lucen un poco mejor que cuando empiezan a venir por aquí. Porque este es el lugar de reparación, donde venimos a escuchar la palabra de Dios, donde rezamos juntos, donde pedimos perdón al Señor, donde le damos gracias por nuestra vida. Y eso es lo que va haciendo que poquito a poco luzcan más bonitos nuestros templos individuales y el templo que formamos todos los cristianos. Evidentemente, el reflejo muchas veces de una comunidad es cómo está el templo. El templo físico que estamos ahora intentando arreglar. Cuando tú entras en una iglesia y esa iglesia está llena de suciedad y de porquería, pues a mí me desalienta mucho. Cuando entro por primera vez en una iglesia que me acaban de dar para que pueda yo tirar para adelante, bueno, el obispo dice, mira, ahora lleva a esta iglesia, y la iglesia entras y está llena de telarañas y de porquería, y te tira de espaldas y dices tú, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y efectivamente, empiezas a tocar un poco, a mirar un poco cómo está la gente, y están deshechos. Porque sabéis, cuando uno viene con alegría a reunirse con los demás y llega a su iglesia, lo que quiere es que la casa de Dios, donde ellos vienen a rezar, donde enterraron a los suyos, donde bautizaron a los suyos, donde se casaron, donde celebraron las cosas más importantes de la vida, luzca de maravilla. Porque está muy bien tener nuestras casas particulares, lo mínimo para vivir cómodos, ¿vale? Tener una casa bonita y tenerla arreglada. Claro que sí, pero igual que tenemos nuestras casas particulares lo mejor arregladas que podemos, tenemos que tener en cuenta que esta casa es la casa de Dios. Así que hoy le damos gracias al Señor por el templo, pero por el templo más grande de la cristiandad, que somos todos los cristianos, que somos las piedras vivas del templo de Dios. Le damos gracias al Señor, porque nosotros tenemos la suerte de ser templos del Señor, cada uno de nosotros somos templo y casa de Dios. Y le damos gracias a Dios también, porque los cristianos podemos seguir celebrando, a veces con persecución, pero podemos seguir celebrando como hermanos nuestra liturgia, nuestro encuentro con Dios en estos templos tan maravillosos que tenemos, y uno entre los más maravillosos, el que celebramos hoy, San Juan de Letrán. Oremos al Señor nuestro Dios, a quien los cielos y la tierra no pueden contener, para que el Señor, que habita en su iglesia, la conserve serena entre las tempestades de este mundo y haga de ella verdadera morada de Dios entre los hombres. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los cristianos, como piedras vivas y cimentadas sobre Cristo, la piedra angular, seamos transformados por Él como ofrenda permanente. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que las familias sin hogar, a causa de la guerra, la violencia, la inmigración o los desastres naturales, encuentren en nosotros la ayuda y la acogida que necesitan. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que cuantos nos reunimos hoy en esta casa de oración y cuantos se congregan en las demás iglesias del mundo, vivamos todos en la caridad fraterna y formemos el templo santo donde reside la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignas tener una morada entre nosotros, escucha nuestras oraciones y concede con bondad cuanto te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios Padre Todopoderoso, recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, representada en edificios visibles para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, por los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, quien está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Dios, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con nuestro espíritu. Daos soberanamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no nos dejes en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra vida que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando la ciudad. Somos errantes peregrinos en busca
Oremos. Oh Dios, que has querido hacer de tu Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concédenos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Le damos gracias a Dios.